Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa, y les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast semanal. Esta semana nuestra intención es comentar dos de los principales datos, de hecho, que se publican en nuestra economía, correspondientes para el mes de junio en el lado del crecimiento y para el mes de julio en el caso de los precios. Partamos entonces con el IMASEC del mes de junio, que se publicó el día lunes, el que cayó 12,4% en su comparación interanual, lo que se encontró levemente por sobre nuestras expectativas y también las que tenía el mercado. O sea, podríamos decir que el resultado fue mejor a lo que se esperaba. Llama la atención que uno pueda decir mejor a lo esperado, siendo que está hablando de todas maneras de una caída del 12,4%. Si es que este resultado se valida una vez que se publiquen las cuentas nacionales, lo cual va a ocurrir el día 18 de agosto, ¿no? Recordemos que en el día que se publican las cuentas nacionales se corrigen los datos de los IMASEC pasados. Incluso uno puede observar correcciones hasta casi 2 años, incluso hacia atrás. Obviamente que cada vez que pasa el tiempo aquellas correcciones son menores, pero lo destaco en esta pasada porque sabemos que producto de las condiciones sanitarias, de las cuarentenas, etcétera, ha sido más difícil por las distintas instituciones encargadas de las estadísticas de nuestro país hacer este recogimiento de datos, recolección de datos, y por eso es probable que en esta oportunidad haya más correcciones que las que estamos acostumbrados que ocurran en este tipo de publicaciones. Así que muy atento a lo que ocurra el 18 de agosto. Si es que, insisto, si es que se valida de todas maneras esta caída de 12,4%, el PIB del segundo trimestre del año 2020 habría disminuido un 14%. Yo estuve revisando cifras hacia atrás y la verdad es que no hay data trimestral, ¿no?, que de alguna manera nos muestra una caída similar en términos de actividad, por las razones que de todas maneras todos conocemos en esta pasada. ¿Qué cosas estuvieron detrás de esta menor caída, ¿no?, de lo esperado? Bueno, de manera bastante sorpresiva, la serie desestacionalizada. Esto quiere decir quitando los efectos calendarios, los días hábiles, ¿no? Se corrige por todo eso y además, como dice su nombre, por la estacionalidad, ¿no? Mostró un incremento de 1,7% mes contra mes, y esto es bastante por sobre la disminución que esperábamos y sobre las caídas que habíamos venido viendo durante los últimos 3 meses, caídas por supuesto explicadas por el empeoramiento que provocaba mes a mes el endurecimiento de las condiciones, de las restricciones, de movilidad producto de la pandemia de COVID-19, ¿ya? Para tener, otro tipo de medición, la velocidad de crecimiento en el segundo trimestre del presente año llegó a menos 43% trimestre a trimestre anualizado. Para que tengamos un orden de magnitud, ¿no? El PIB de Estados Unidos en esta misma medición, recordamos que el PIB de Estados Unidos se mide así o así se publica, ¿no?, en términos más generales, retrocedió 32,9% trimestre a trimestre anualizado. O sea, nosotros menos 43, Estados Unidos menos 32,9. ¿Ya? Entonces, evidentemente había un impacto bastante relevante. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo durante el tercer trimestre. Bastante probable que las caídas empiecen a ser menores, pero todavía sigamos observando caídas. Sería una excelente noticia que estos crecimientos desestacionalizados se puedan repetir en los meses que vienen, pero sabemos que eso va a depender sin lugar a dudas de qué es lo que continúa ocurriendo con las medidas de restricción, ¿no?, y frente a las cuales ya hemos tenido alguna liberalización, por lo menos en la región metropolitana y por supuesto también en otras comunas del país que empiezan a mostrar mejores números. Con todos estos datos, la verdad es que no hemos modificado nosotros nuestra estimación para fin de año. Sigue siendo, o seguimos creyendo que va a haber un grado de incertidumbre
todavía muy importante, por lo tanto, en esta oportunidad empezar a acotar nuestro rango que está entre menos 8 y menos 6%, todavía nos parece un poco prematuro. Sin embargo, si es que obviamente continúan estas buenas noticias, lo más probable es que el rango, la estimación puntual de crecimiento se parezca más a un menos 6 o incluso podría mejorar, que a lo que pensábamos podría ser algo más cercano al menos 8%. En otras noticias, hoy día, como les comentaba al comienzo de este podcast, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el IPC. IPC que aumentó 0,1% en el mes de julio en su comparación mensual, lo cual estuvo por sobre lo estimado en el mercado y lo que estimábamos nosotros. El mercado estaba en 0 y nosotros en menos 0,1%. Con esto, el indicador acumula un incremento de 1,3% durante 2020 y 2,5% si hacemos la comparación interanual, ¿ya? Durante el mes, y esto sí cambia respecto o tiene una modificación respecto a lo que habíamos visto los meses anteriores, 8 de las 12 divisiones presentaron incidencias positivas. ¿Cuáles fueron las más importantes? En primer lugar, alimentos y bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, las cuales aumentaron 0,6% mes contra mes, ¿no? Y además, en segundo lugar, bebidas alcohólicas, ahora sí, y tabaco, que aumentó un 1,1% mensual, ¿ya? Dentro de esta última destacamos el incremento de los cigarrillos, que ya había sido publicitado y anunciado por parte de la British American Tobacco de Chile. Por el lado de las bajas, bueno, nuevamente transporte, ¿no? Menos 0,8% mes contra mes, y además vivienda y servicios básicos, menos 0,3% mes contra mes. No es ninguna novedad la caída que siguen mostrando los combustibles, en este caso gasolina y diésel, que son los que entran en la división de transporte, lo que se sumó a peajes, que nosotros lo teníamos incorporado, aunque lo considerado por el INE fue bastante menor que lo que teníamos nosotros, que estaba basado en lo informado por las distintas autopistas y por supuesto corregido con el flujo que estas autopistas tuvieron durante el año 2019. Esa es la manera que se supone debería calcularse. Otra cosa que estuvo ausente en la edición transporte, recordemos que estos son los datos de julio. Julio, que en un año normal, ¿no? Que parece ser como 3 días atrás, tiene o está presente con las vacaciones de invierno de los colegios, ¿no? Y eso provoca usualmente aumento en algunas tarifas, digamos, particularmente en bus interurbano en este mes, ¿no? Eso no ocurrió, por lo que todos sabemos, y de hecho ese producto solo creció un 0,4%, o sea, en realidad nada, ¿no? Otra cosa que ha llamado la atención y que hemos estado monitoreando de manera bastante cerca durante los últimos meses es el porcentaje de imputación o aquellos precios que el INE, por las razones de la crisis sanitaria, la verdad es que no ha podido levantar. Por lo tanto, como dice su nombre, los imputa con diferentes maneras o diferentes grados, ¿no? Este porcentaje llegó a 27,5% en julio, levemente por sobre el 26,9% de junio. Todavía, digamos, o se ha mantenido entre el 26 y 27% durante los últimos meses, ¿no? Y que según el INE está en línea con lo que reportan los países de la OECD. La división con mayor imputación fue la 11, correspondiente a restaurantes y hoteles, con un 76,2%, sumado con la de recreación y cultura, mientras que aquella con menores dificultades para poder recoger los precios sigue siendo la división 6 de salud, que solo enfrenta un 3,2% de imputación. En términos subyacentes, aquí sí hubo cosas que nos llamaron la atención, porque el IPC sin volátiles, ¿no? Que es la medida que hoy día está considerando el Banco Central para llevar la política monetaria, aumentó 0,2% en su comparación mensual, con lo que de forma interanual llegó a 2,5%. Llama la atención que haya subido, de hecho, respecto a junio, estaban 2,4%. ¿Qué ocurrió dentro de este indicador de IPC sin volátiles? Bueno,
Principalmente hubo una alza en el componente de bienes, 0,6% mes contra mes, ¿no? Y eso provocó que pasara desde el 3% a un 3,6% en la comparación interanual. Por su parte, el componente de servicios cae levemente 0,1%, con lo que su comparación interanual llegó desde un 2 a un 1,7% ahora en julio. Por el lado de el índice o el porcentaje de bienes que aumentó de precio, que es como el índice de difusión, ¿no? La verdad es que no hubo mucha novedad, fue un 47% levemente por debajo de los últimos junios, aunque desde junio del año 2017 hacia atrás, la verdad es que veíamos incrementos bastante relevantes durante estos meses en línea, o en torno al 50 y algo por ciento, ¿no? Así que no hay presiones en ese tipo de medición, pero hay que mirar con bastante ojo lo que viene en el resto, particularmente el componente de bienes. El de servicios sigue débil, producto primero de que cuesta mucho medir estos productos, la mayoría de servicios más bien, está imputado, ¿no? Y el resto, bueno, enfrenta las dificultades que todos conocemos ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo para adelante? Bueno, para agosto estamos proyectando preliminarmente, y por supuesto que falta recoger bastantes precios en la evolución del mes, un 0,1%. Ya por el lado de las alzas veríamos nuevamente la edición de alimentos, mientras que por el lado de las bajas nuevamente destacaría transporte, ¿no? Interanualmente el indicador, eso sí, con esto bajaría a 2,4%. ¿ya? No modificamos nuestra estimación para fin de año de 2%, ni tampoco la de para el próximo de 2,9%, ambas para finales de diciembre. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes el día de hoy. Recuerden que cualquier duda, cualquier información, sugerencia o algo que quieran escuchar en alguno de estos podcasts que hacemos de manera semanal, comuníquense con nosotros. Están abiertos los canales para que puedan realizarlo. Recuerden que en Finsa seguimos atendiendo a todos nuestros clientes. Está disponible la página web, estamos disponibles a través de teletrabajo, la mayoría de nosotros desde las propias casas, pero con acceso al correo electrónico, digamos, y a todas las plataformas en las que podemos estar comunicándonos. Así que con eso los dejo, les deseo que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen comienzo también de la próxima. Les habló Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa.